como profesor adjunto de la especialidad de nefrología en la UMAE T1 de la tierra de León, Guanajuato, donde no vale nada la vida, y médico adscrito a la cátedra de nefrología, específicamente en la clínica de glomerulopatías. Adelante, doctor. Estamos atentos. Gracias, buenas tardes. Sobre todo agradecer a la permanencia de la gente que ya está un poco cansada, que llegó desde la mañana. Primero agradecer por la invitación a esta plática y hacer hincapié que ya se ha mencionado en el gran esfuerzo que han hecho los organizadores por tratar de reunir a los egresados de este hospital. Un tema que se ha visto desde hace muchos años, y no solo de las nefroposadas, sino tratar de hacer un acto académico que nos reúna, ver muchas caras conocidas, algunos que ya se fueron retirando, pero un gusto verlos a todos. Como menciona el doctor Elías, a mí me toca hablar sobre León, Guanajuato, la heroica y bella ciudad de León, Guanajuato, de donde, como la historia clínica, soy originario y residente de esta bella ciudad. Y si se fijan, en los últimos meses León, Guanajuato ha estado en tendencia, ya sea por diversos temas, por gente un poco alterada en las redes sociales, porque si somos la ciudad más pobre y con menor poder adquisitivo según el gobierno federal, que si James Rodríguez nos va a llevar al campeonato, o por lo menos ya simplemente ya le ganamos al América, doctor, ya somos líderes de la liga. Pero ahora nos hay un tema más importante, que es hablar de glomerulopatías, y pues el tema que me toca hablar con ustedes es glomerulopatías en la ciudad de León, Guanajuato. Antes de entrar a glomerulopatías, si se fijan, el segundo jueves de marzo, cada nefrólogo, yo creo de este país, o 8 de cada 10 nefrólogos, hablamos sobre "Are you kidneys okay?", pero todos podemos decir que sí, que no, pero estas frases realmente las hemos concientizado. Me queda mucho en la memoria la frase de hace 2 años, si no me equivoco, donde decía que salud renal para todos y en todos los lugares. ¿Es algo que en la actualidad es así? Yo creo que no, personalmente, yo creo que todavía no llegamos a eso. Y en este año que hablamos de detecta tempranamente y protege tu salud renal, más que decirle esto a los pacientes, a mí me gustaría preguntar, ¿estamos detectando tempranamente a los pacientes? Al detectar tempranamente a los pacientes, ¿realmente estamos protegiendo su salud renal? ¿Ok? Porque si se fijan, esto es algo para los pacientes, pero nosotros como médicos, ¿qué podemos estar haciendo? Es algo que en el Día del Riñón quisiera que analizáramos y tal vez llevárnoslo de tarea. No podemos hablar de glomerulopatías sin el santo grial de las glomerulopatías, que es la guía de práctica clínica de la enfermedad glomerular, de las guías de la CADIGO, con su última actualización en el 2021. ¿Qué nos dicen estas guías? Que si bien el gol estándar para las enfermedades glomerulares es la biopsia renal, pero aquí me siguen surgiendo dudas. ¿Sí o no? ¿Sí biopsiar o no a los pacientes? ¿Todos son biopsiables? ¿Hay algunos que no son biopsiables? ¿Como cuál es la gran duda? ¿Todo el diabético debe de excluirse para una biopsia? Pues nosotros como nefrólogos sabemos que no. Puede ser feo y cacarizo, puede tener diabetes y aparte tener otra cosa. Entonces el ser diabético no excluye a un paciente para hacer una biopsia, pero tampoco es como llegan de repente, yo creo que en todos los hospitales, los pacientes van entrando a la consulta, vengo para que me haga una biopsia. Me mandaron para que me haga una biopsia, ¿dónde me acuesto para que me haga la biopsia? Entonces pues no es así. Entonces esta duda esperemos que alguna vez la podamos resolver, pero yo creo que en la actualidad todavía no hay algo establecido que nos pueda decir si sí a todos o no a todos. Las guías de la CADIGO, en sus primeros capítulos, aparte de referir que se tiene que hacer biopsia como gol estándar, hacen hincapié en la valoración de la función renal, y dentro de la función renal ellos nos piden que debemos que establecer cómo está la proteinuria, estimar el filtrado glomerular, valorar si tiene o no tiene hematuria, cómo fue la evolución de la enfermedad, si esta es reversible o no, cómo está la calidad de vida del paciente. Hay veces que podemos tener un paciente de 90 años y no lo vamos a biopsiar, ¿verdad? Determinantes de progresión de la enfermedad, que obviamente en este auditorio todos sabemos de la diabetes, de la hipertensión, del tabaquismo, la enfermedad cardiovascular, el SAO, la obesidad, que nos llevan a un mayor deterioro o mayor progresión de la enfermedad renal. Y una vez que ya vimos si es biopsiable o no, si valoramos la función renal, ¿qué es lo que nos recomienda la guía? Manejar las complicaciones. ¿Cuál es? La hipertensión, que el paciente esté controlado, disminuir la proteinuria, pero más que la proteinuria, la albuminuria, que
que si se fijan en los últimos meses o años hemos hablado de esa famosa línea del tiempo en la que los nefrólogos estábamos atados de manos porque solamente teníamos IECAS o ARAS en los 90. Ahí yo apenas estaba naciendo, pero ya hay algunos que manejaban pacientes renales, pues. Después pasamos por el doble bloqueo, ya nos equivocamos, ya nos dijeron que no, que sí. Y actualmente pues están los famosos 4 pilares, pero aquí hay otra duda. Los 4 pilares son para todos, se los iniciamos al mismo tiempo, ¿cómo se los iniciamos? Que es tema de otra plática, pero es importante en las guías de glomerulopatía saber pues que existen los medicamentos. La dislipidemia, la hipercoagulabilidad y obviamente tratar de evitar complicaciones como las infecciones que son propias de la enfermedad glomerular. Una vez que ya establecimos estas recomendaciones que nos hace la CADIGO, lo que tenemos que valorar es que tenemos un paciente con un síndrome glomerular y de los más frecuentes pues puede ser proteinuria o hematuria y las guías nos dice que debemos valorar si le vamos a hacer biopsia o no. Nosotros como nefroadultos normalmente, si acaso podemos rotar en la residencia en pediatría, pues nosotros no vemos niños. Pero pues los niños, la recomendación, o los nefropediatras, la mayoría no biopsia a un paciente porque se sabe que son respondedores a esteroides. Entonces pues la misma guía lo dice, los pacientes pediátricos es poca la posibilidad en los que se van a biopsiar. Se establece que la biopsia es el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad glomerular, pero sobre todo, aparte de saber que es el gol estándar, es un gol estándar ¿por qué? Porque ese es el que nos va a permitir poder redirigir el tratamiento, poder ajustar el tratamiento o en ocasiones tal vez dar un pronóstico a un paciente ya con una biopsia. Es nuestra fotografía por dentro del riñón. ¿Ok? Pero dentro de estos puntos pues también existe lo que ya habíamos comentado, como decía la doctora Lisbeth, hace años no existían marcadores, por ejemplo, para membranosa. No todo se biopsia, hay algunas enfermedades que nos pueden sugerir dicha patología con el cuadro clínico. Si tenemos una sospecha alta de membranosa y tenemos un antiplado CR, pues es membranosa, pero el no tenerlo tampoco la excluye. ¿Ok? Entonces no tenemos tan disponibles tantos marcadores, son caros, entonces en ocasiones hay que poner una balanza que es mejor o pedirle esos marcadores o a lo mejor hacerle una biopsia. Otras enfermedades como Fabry, si tenemos las pruebas genéticas y la sospecha clínica, pues no le vamos a hacer una biopsia. Ok, entonces, pues prácticamente ese es el algoritmo que recomienda las guías para poder hablar de la enfermedad glomerular y saber si le hacemos o no una biopsia a un paciente. Este es también un cuadro sacado de las guías, solamente que es de la versión del 2019, donde prácticamente habla de los factores de riesgo que ya lo mencionan en las 2021. El famoso cuadro que en todas las guías de la enfermedad renal crónica o de la patología renal nos habla. Esto lo importante es que sobre todo si se fijan en la actualidad también hemos estado hablando de cómo podemos brincar y tenemos que ponerle un apellido a ese estadio, ya no nomás nos quedemos de quedar en las 5 etapas que existían de la enfermedad renal crónica, sino saber qué grado de albuminuria presenta el paciente, saber si es una A1, A2 o A3, y esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, con esos famosos 4 pilares, poder establecer que un G3, A3, de estar en un color rojo, que es el riesgo más alto, a lo mejor en unos meses podemos brincarlo a un A1, ¿ok? En el cual ya brincaría a un color amarillo, un riesgo moderado. Y ahora sí, respecto al tema de glomerulopatías en León, Guanajuato, pues yo estoy en el hospital del Centro Médico Nacional del Bajío, o mejor conocido como MARTE 1, a los cuales algunos presentes les traen muy bellos recuerdos, algunos muy malos recuerdos, entonces, pero ya no está tan feo. ¿Okay? Entonces, ahora sí es un hospital de tercer nivel, tiene residencia en nefrología. Ahorita en este marzo acaba de salir la tercera generación de médicos nefrólogos. Son en promedio 4 residentes por grado. Nosotros somos 7 nefrólogos, los cuales estamos divididos en 4 clínicas: glomerulopatías, trasplante, hemodiálisis y primera vez, que es el paciente para riesgo por contraste, el que tiene cáncer, el que le subió un poquito la creatinina, le bajó el filtrado y nos lo manda a otra especialidad para una valoración. Evidentemente pues somos un hospital en crecimiento y que pretende que cada vez se hagan mejor las cosas. Nuestro hospital, similar a la Secretaría de Salud que mencionó el doctor Gutiérrez en el honorable municipio de Irapuato, recibe a todos los pacientes con derecho a bienes a nivel institucional y recibe pacientes de todo el estado de Aguascalientes
de todo el estado de Guanajuato, del estado de Jalisco, específicamente del municipio de Lagos de Moreno, y antes recibía, sobre todo por la colindancia que hay algunos pacientes de Celaya y sus alrededores que, aunque reciben el tratamiento en Querétaro, eso se refiere que lo mandan a biopsia a León, porque aunque Querétaro envía siglo XXI, como que no hay mucha comunicación. Entonces, pero oficialmente esos son los lugares de donde se recibe una biopsia, y normalmente pues así llega el paciente: vengo a que me haga una biopsia. Debido a ese tipo de pacientes que tenemos, pues es que surgió la duda en la residente, la doctora Martínez Abadía Alejandra, que se encuentra en Chiapas. Es egresada de la primera generación de nefrología y su estudio fue epidemiología de la enfermedad glomerular, reporte de un centro de tercer nivel, que fueron los reportes de las biopsias en la UMAET 1. Dentro de la introducción, pues se consideró que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, algo que venimos escuchando año con año, que va creciendo la prevalencia, la incidencia, que ya no van a alcanzar los sistemas de salud, que se consume todo, y justo por eso es esta imagen, porque a pesar de que estamos analizando, viendo datos, al final de cuentas necesitamos una lupa más grande para poder valorar realmente cómo está la enfermedad renal, en este caso la enfermedad glomerular, y poder tratar de ofrecer al paciente un diagnóstico, un tratamiento o una terapia que retrase la progresión. Porque el miedo más grande del paciente cuando llega y que le dicen que está enfermo de los riñones es: ¿cuándo voy a llegar a diálisis? Okay. En la etiología de la enfermedad renal crónica pues no es algo nuevo, se sabe que casi el 80%, dependiendo de la literatura donde se lea, el 90% lo abarca diabetes e hipertensión. Esa es la base de la etiología de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay pacientes que se dice que va en aumento el inicio de la terapia de reemplazo renal por las enfermedades glomerulares, o esa famosa etiología no filiada, etiología no determinada, porque pues no sabemos por qué se enfermó, porque cuando llegó ya no tuvo la posibilidad de hacerle una biopsia. Pero a nivel mundial pues ya se considera que las enfermedades glomerulares son la tercera causa de la enfermedad renal crónica. El estudio fue un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, en el cual se analizaron las biopsias de riñón nativo de agosto del 2020 a agosto del 2022 en la UMAET 1 del Centro Médico Nacional del Bajío. A pesar de que, si se fijan en esta temporalidad, pues fue lo de la famosa pandemia, el servicio de nefrología entraba, pero no estaba cerrada la consulta. Entonces, pues considero que no fue una muestra chica, ya que se recabaron cerca de 90 pacientes. El objetivo era pues identificar cuáles son las principales glomerulopatías reportadas en nuestro centro y determinar el síndrome glomerular más prevalente de acuerdo a la glomerulopatía reportada. Se recabaron 89 pacientes, de los cuales el 66%, o sea 59 pacientes, pertenecían al sexo femenino, y el 34%, o sea 30 pacientes, pertenecían al sexo masculino. De estas dividimos algunas comorbilidades, de las cuales, si se fijan, la que mayor predominio tiene es el lupus, en un casi 40% con 34 pacientes, y de esas hay pacientes que estaban muy jóvenes, y por eso hay muchos pacientes, cerca del 25%, que no presentaban ninguna comorbilidad. La proteinuria, la que mayor predominó fue la proteinuria en rango no nefrótico de 300 a 3.5 gramos. Cerca del 45% de los pacientes tenían este rango de proteinuria. Y dentro de la fisiopatología, sobre todo el síndrome nefrótico, pues tendríamos que hablar de las dislipidemias. Lo que mayor predominó fue un colesterol dentro de parámetros normales, o menos de 200 en casi el 60% de los pacientes, mientras que los triglicéridos estaban elevados en casi el 62% de los pacientes, con 55 de los 89. La albúmina la dividimos en menos de 3 y más o igual a 3 gramos por decilitro, y por lo general el 65% de los pacientes tenían una albúmina mayor de 3 gramos por decilitro. Dentro de las etapas de la enfermedad renal crónica, la que mayor predominó fue la del estadio 1, con cerca del 45%, es decir, el paciente presentaba a lo mejor un síndrome glomerular, pero tenía preservada la función renal. ¿Okay? Y el otro grueso de la función renal pues está en un 3A con 13 pacientes, que son el 15% aproximadamente, junto con el 4, que es el otro 15%, o sea, con eso suman más del 70%.
Y ya hablando de qué fue lo que se encontró en nuestras biopsias, si se fijan, 20 pacientes tenían focal y segmentaria, de las cuales 12 eran mujeres, 8 hombres, IgA en 4 pacientes, 3 mujeres con 1 hombre, membranosa 7, nefropatía lúpica 38, nefropatía de membranas delgadas 1, amiloidosis 1, nefropatía diabética 2, nefropatía fibrilar 1, nefropatía por C3-1. Se encontraron 4 biopsias sin ningún cambio a nivel glomerular o a nivel renal, y dentro de las otras que se encontraron, lo que mayor predominó fueron vasculitis y algunos que se encontraron un cáncer que no se había diagnosticado. Dividimos los síndromes glomerulares para saber de las nefropatías que se encontraron, cómo era la presentación clínica que tenía el paciente, si era rápidamente progresivo, un síndrome de hematuria, proteinuria, nefrítico, nefrótico, proteinuria en rango nefrótico y proteinuria en rango no nefrótico. Si se fijan, de acuerdo a lo que predominó realmente, pues están distribuidas de forma muy similar. Por ejemplo, aquí el grosor es el morado, tanto en la focal y segmentaria y en la lúpica, que fue la focal y segmentaria la primaria con mayor prevalencia, mientras que la lúpica la secundaria con mayor prevalencia, lo que hizo que los biopsiaran fuera el síndrome nefrótico, que a diferencia de los niños, como mencionaba al inicio, pues un síndrome glomerular en el adulto, por lo general casi todos son biopsiables. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a los reportes internacionales, antes se hablaba que en el oriente pues todo era IgA. Sin embargo, en reportes recientes se habla que en algunos países como Tailandia, de hecho justo en China también hay un reporte donde dice que ya IgA realmente pertenece al segundo lugar, ya no es lo que más predomina en el oriente. En Latinoamérica hay un reporte grande, una corte de Brasil, que reporta que la primaria más frecuente es focal y segmentaria, justo como en nuestro estudio. Entonces, dentro de las primarias, las más frecuentes, similar a lo que se reporta en la literatura internacional, es focal y segmentaria junto con IgA, y de las secundarias, pues el lupus. ¿Okay? Y dentro de la conclusión de esta plática, pues sería esto, que va muy similar a la frase del Día del Riñón de este año, que la detección de una glomerulopatía es lo que nos va a ayudar o nos va a dar una opción en el retraso de la progresión de la enfermedad renal. ¿Okay? Y, aunque no soy secretario de turismo, no crean que León es feo. León los recibe con los brazos abiertos. Hay mucho que conocer en León. ¿Okay? Pueden ir al campeonato cuando sea la final de la liga. No creo que sea con el América, doctor, pero pues hay muchas cosas bonitas. Atrévanse a comer fruta con queso, guacamayas, cebadina, ir al Arco de la Calzada, al expiatorio. Prácticamente sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Agradecemos la brillante ponencia del doctor, aunque le vaya al León. Vamos a dejar las preguntas para el final. Como tercer ponente...